Buen día, mi nombre es Dulce Yamilet Calván Grimaldo. El día de hoy, en este video, voy a hablar sobre el tema lenguaje verbal y no verbal en el contexto áulico. Todo esto es en base a la información recaudada durante las sesiones del curso Comunicación Verbal y No Verbal, más allá de las palabras, dirigido por la maestra Heidi Teresa Chávez Compián. Muy bien, bueno, pues este tema se divide en dos partes. El primero es lenguaje verbal y el segundo, lenguaje no verbal. Básicamente, este lenguaje es el tipo de lenguaje que usa palabras para interactuar con una o más personas en un contexto concreto del que dependerá el acto comunicativo en sí. El lenguaje verbal se lleva a cabo de dos formas. El primero es formato oral, que son aquellos en donde se establece la comunicación entre dos personas. También puede ser en intercambio de ideas, algún debate, opiniones en el contexto áulico, también por llamadas telefónicas, entrevistas. Y el formato escrito son aquellas preguntas, respuestas que se reciben a través de entrevistas. Y bueno, pues es un ejemplo del formato escrito. Ok, bueno, pues para esta sección está este formato en el que es llamado proceso comunicativo. Esto consiste en el número uno, por ejemplo, es el emisor, que es la persona quien emite el mensaje. El segundo es el receptor, como su nombre lo dice, quien recibe el mensaje. El número 3 está marcado como el mensaje, lo que la persona, el emisor, quiere emitir al receptor. El canal a través de qué canal se transmite la información. Y por último, la respuesta, que es emitida por el receptor. Bueno, aquí voy a presentarles una de las 6 ventajas de la comunicación oral en el contexto áulico. La primera es obtener respuestas inmediatas porque al estar en contacto directo con la persona, recibimos respuestas inmediatas. Es vulnerable, a ser complementada mediante gestos. Podemos ver los gestos de la persona, los movimientos que realiza al emitir ese mensaje. Es más elementaria y económica cuando las personas están físicamente, ya no es como un mensaje de texto o mediante cartas. Y también lo puede realizar salvo problemas o defectos físicos. Permite distinguir a las personas aun cuando no las estamos viendo y facilita correcciones inmediatas. Tengo un ejemplo que muestra en la parte de abajo que dice, un profesor cuando dialoga con sus alumnos puede equivocarse y los alumnos pueden corregirlo. Eso se nota, es notable en horas de clase, cuando un maestro está dando la clase, el alumno puede ser capaz de corregir al maestro y se da retroalimentación entre ellos. Tengo, por ejemplo, también cuando estábamos en clase en línea era un poquito más complicado porque al ser mediante vía internet era como que un poquito más imposible tener comunicación. Así que comunicación oral directa es más viable. Una de sus desventajas son de que no todas las personas al compartir mensajes no surgen las mismas ideas, por lo que llegan a tener diferencias. Y otra de ellas es que algunas personas presentan incapacidad auditiva. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre el lenguaje no verbal, que esta relación fomenta conductas específicas para el contexto educativo. Y a través de esta, que es básicamente no hacer uso del habla, más bien hace transmisión de mensajes a través de gestos, movimientos corporales o faciales. Distintas investigaciones que estuve realizando durante la elaboración de esta presentación confirman que las diferentes conductas no verbales
influyen en la motivación y en el sentimiento afectivo de los estudiantes. Y aquí les voy a dar unos tips de cómo utilizar estas herramientas no verbales para que sean un beneficio en nuestras aulas. Bueno, pues empezamos con la primera, que son las expresiones faciales. Es bueno que uno como docente, al estar frente a grupos, siempre entre con la mejor disposición posible, con el mejor ánimo, porque en dado caso que uno siempre llega con una cara muy bajoneada o triste, en dado caso que tú tengas situaciones conflictivas en el hogar o propias, te las transmites al alumno. Entonces siempre es bueno solucionar los problemas propios aparte y separarlos siempre del aula para llegar con el mejor ánimo al aula y que se crea un ambiente armónico. La segunda, que son las expresiones emocionales. Aunque el alumno no lo transmita verbalmente, como lo vimos anteriormente, no lo diga de manera de que, bueno, me siento mal, lo podemos identificar mediante sus gestos, ya sea si está muy feliz, obviamente la cara se deslumbra y está sonriendo mucho. Si está muy enojado, también se nota demasiado en los movimientos de la boca, el tono de voz. Cuando está triste, puede sentirse más bajoneado, no se aísla de sus compañeros, come solo. Y ese es uno de los ejemplos que pueden, pues, presentarse. El espacio personal. Siempre hay que mantener la línea de respeto entre maestro y alumno, pero que no se pierda esa relación entre ellos dos. Siempre, bueno, pues es idóneo, perdón, mantener una buena relación entre alumno y maestro para que se sienta en confianza y no lo vean como una autoridad, sino más bien como un amigo, pero sin sobrepasar los límites. La cuarta es conducta táctil, que es al motivar al alumno mediante tacto, ya sea en el hombro, en la cabeza, sin sobrepasarse obviamente, como para mostrarle apoyo a él o a ella. La quinta, que son las posturas, siempre estar firmes, sin los hombros caídos, mostrar autoridad y que los alumnos hagan lo mismo, pues siempre hay que ser el maestro de ellos. El contacto visual, siempre mantener la vista a ellos y tratar de ver a cada uno de los alumnos, no aislar a los otros, siempre hacerlos sentir íntegros del aula y hacerlos sentir cómodos e importantes dentro del salón. Y por último, el tono de voz, que es importante siempre tener una buena modulación en el tono de voz, no hablar tan bajito y tampoco hablar demasiado fuerte porque los niños pueden sentirse intimidados y aparte de ello puede causarles miedo. Entonces es como hacer como una modelación de voz en el que haya plática entre ellos y surjan ideas, opiniones, si les guste participar. Esos son 3, 4, 5, 6, 7 puntos importantes. Y bueno, finalmente quiero cerrar con este pequeño fragmento que dice, lo que comunicamos y lo que queremos comunicar a veces no coincide. Una sabia frase señala, no es lo que uno dice, sino lo que el otro entiende. El secreto está en conocernos a nosotros mismos, que cada docente tome conciencia de la influencia de la comunicación no verbal y la verbal, centrándose en transmitir confianza, convicción, alegría y esperanza en que los alumnos son capaces de alcanzar sus metas. Esto hará de nuestra tarea un proceso eficaz y satisfactorio sin más esfuerzo que el de ser auténticos. Muchas gracias por su atención.